Buen día a todos y bienvenidos a esta presentación en la que se explicará de manera extensiva el modelo SIM de Siemens. Un punto esencial del plan de implantación general del SIM es el establecimiento de un modelo funcional ideal para la empresa. La presente exposición explica brevemente los ámbitos funcionales del SIM, partiendo de la representación global del mismo. Comenzando por la recomendación de definiciones del Comité para la Producción Económica, se exponen brevemente los ámbitos funcionales y a continuación se detallan sus funciones y se representan las interfaces de información respecto a los demás ámbitos funcionales, sirviéndose para ello de diagramas. Y de la mano de los diagramas es necesario, por tanto, conocer la simbología que se usará para facilitar la comprensión lectora. En cuanto al flujo de información, tenemos los siguientes símbolos: para ámbito interno, ámbito externo, ámbito funcional considerado y ámbito que se halla en comunicación con el ámbito funcional de información. Continuando con la simbología para el flujo de información, se tienen los siguientes símbolos: al símbolo del flujo de información como tal, al símbolo de acceso de datos, de conservación descentralizada y de base de datos central. El flujo de materiales por su parte también tiene una simbología. Aquí tenemos al símbolo de transporte, el de mecanizado, al punto I o de identificación y el punto K o de identificación y control. Continuando con esta simbología tenemos al lanzamiento, al punto C o clearing, donde se realiza la corrección de los errores de lanzamiento. También tenemos a un pulmón o estación y a la cabeza de proyecto. Finalmente, para el flujo de materiales tenemos al símbolo de fin de trayecto, al símbolo de puesto de mecanizado con pulmón de entrada y salida y al símbolo de almacén. Es hora de que calemos un poco más profundo y así primeramente analizaremos al flujo de información. En cuanto a las consideraciones previas, debemos considerar que para que una empresa sea competitiva, el factor información adquiere cada vez mayor importancia. Esto no se refiere solamente a los datos económicos del taller, sino también a datos de procesos y de calidad. La disposición unitaria y fiable de información es una condición esencial para que pueda desarrollarse de forma óptima una producción flexible. Los cometidos del flujo técnico de la información son la generación, conservación y transmisión de problemas. Los problemas que hay que superar hoy en día se refieren a la transmisión rápida y fiable de datos procedentes de diferentes sistemas de software y hardware a través de diferentes interfaces adecuadas. Para poder diseñar estas interfaces es condición necesaria que exista una definición exacta de los requisitos de comunicación. Estos pueden formularse de manera general, preguntándose las cuestiones aquí indicadas. Ahora, la multitud de los sistemas de comunicación existentes, la conservación de datos y los tratamientos de los datos de las empresas de producción pueden gestionarse mejor si las funciones y sistemas se asignan a determinados niveles jerárquicos. Los conceptos de automatización jerárquica presentan en general una estructura piramidal. Los tres primeros niveles de dirección forman la punta de la pirámide de la empresa, que maneja un ámbito más bien administrativo. El ámbito de proceso, que está bajo el nivel de dirección de la producción, puede subdividirse a su vez en los últimos niveles de la pirámide. Cada nivel plantea necesidades especiales respecto al tratamiento de la información. Lo que caracteriza a esta jerarquía es que los datos de los niveles inferiores se condensan y se transmiten de esta forma al nivel inmediato superior, eventualmente hasta llegar al nivel de dirección de la empresa. Las funciones y responsabilidades de los distintos niveles varían según la dimensión, estructura y organización de la empresa. De forma global, las funciones de los distintos niveles pueden describirse de la forma siguiente. Primero tenemos al nivel de dirección de la empresa. En este nivel se realizan comunicaciones externas e internas. Normalmente es necesario transmitir en este nivel gran cantidad de datos relativos a la economía y la política de la empresa entre las diferentes ramas de la misma y entre ellas y los departamentos de la administración y planificación. Se maneja un volumen de datos enorme, mientras que el tiempo de reacción es menos importante. Luego tenemos al nivel de dirección del taller. Relaciona entre sí las diferentes secciones de la fábrica y puede abarcar varias naves o talleres. El cometido principal de este nivel de comunicaciones es la distribución de datos organizativos, técnicos y comerciales a fin de establecer una relación entre las diferentes secciones de la empresa. Luego tenemos al nivel de dirección de producción. Aquí se dirigen las diferentes secciones de producción, como por ejemplo la fabricación de piezas, montaje y banco de pruebas. Luego tenemos al nivel de dirección del proceso. En este nivel se trata de reunir máquinas de mecanizado, robots y sistemas de transporte a fin de formar células de fabricación lo más autónomas posibles. Dado que la comunicación entre las distintas células y la sincronización con los sistemas de transporte tiene lugar a través de un ordenador central,
es necesario que el tiempo de reacción sea muy corto y que no aumente excesivamente al incrementarse la carga de la red de comunicaciones. Luego tenemos al nivel de control de proceso. Uno de los principales cometidos de este nivel es la vigilancia y captación de datos, así como el blocaje mutuo y la sincronización de las máquinas. Se llevan a cabo cometidos autónomos de regulación y control para procesos parciales, máquinas, sistemas de transporte y robots. Y finalmente tenemos al nivel de proceso. El nivel de proceso forma la interfaz entre la electrónica y la mecánica. Las instrucciones de control se convierten aquí en movimientos de las máquinas de fabricación, sistemas de transporte, videograbadores de control, etc. A la inversa, los movimientos, esfuerzos y disposiciones se captan por medio de sensores y sirven de retroaviso para el nivel de control situado en un plano superior. Los actuadores típicos son accionamientos, válvulas, lámparas, calentadores, y los sensores típicos son interruptores de fin de carrera, sensores de temperatura y sensores de fuerza y de pares. Resumiendo la relación entre el nivel de automatización, el tiempo y el volumen de datos, se tiene el siguiente gráfico. Obsérvese cómo en niveles superiores el tiempo de respuesta es muy lento, pero el caudal de información es elevado, y en niveles inferiores se da la situación inversa. El tiempo de respuesta es muy corto, pero asimismo el caudal de datos es bastante reducido. Una diferenciación importante entre las distintas clases de datos se basa en la vida de los mismos. En las empresas de producción se distingue en la presente figura los siguientes datos. Tenemos primeramente los datos de movimiento, que definen los datos relativos a los elementos del sistema que están variando constantemente. También tenemos los datos maestros, que informan sobre las características de los elementos del sistema, personas, objetos, comportamientos, y también tenemos a los datos estructurales, que describen las relaciones entre los elementos del sistema según cantidad y clase. Ahora analicemos al flujo de materiales como tal. En cuanto a las consideraciones previas, tenemos primeramente un concepto. El flujo de materiales se puede definir como el transporte controlado de materiales de cualquier clase. El cometido del flujo de materiales es el abastecer la producción con la calidad de materiales necesaria y en los plazos correctos, así como la eliminación de los mismos. Se refiere a los desechos. Y el valor óptimo del flujo de materiales es si se aprovecha la capacidad máxima de las máquinas disponibles y se reducen al mínimo las existencias circulantes. En el flujo de materiales se consideran varios niveles. El primero de ellos es el SIM. El SIM describe la utilización integrada de la informática en todos los ámbitos de fábrica relacionados con la producción. Abarca la integración del CAD, el CAP, el CAM, el CAQ y PPC a nivel de tecnología de la información. Con ello se intenta lograr la integración de las funciones técnicas y organizativas para la fabricación del producto, lo que exige la utilización conjunta de una base de datos a nivel superior al de la división. Luego tenemos a la planificación de la empresa. Obsérvese que de ahora en adelante las áreas sombreadas son aquellos bloques de la empresa que guardan relación con el área de análisis en cuestión, en este caso de la planificación de la empresa. La planificación de la empresa involucra varios puntos. El primero de ellos, la planificación de los objetivos de la empresa, hace referencia a la planificación del marco de la producción. Luego tenemos el análisis y pronósticos del entorno, que hace referencia al análisis de mercado para la planificación del producto y la planificación del desarrollo del producto. Como tercer punto tenemos el análisis y pronósticos de la empresa, que hace referencia a la estrategia de productos. En cuanto a la planificación estratégica, tenemos la planificación de varios puntos. Así tenemos la planificación de las inversiones, financiera y de personal. Y finalmente la planificación operativa o ejecución. Luego tenemos a la contabilidad industrial. El concepto de contabilidad industrial engloba todas las funciones que sirven para determinar y vigilar los caudales monetarios y de servicio que se producen en el taller, tanto en cantidad como en valor. La contabilidad industrial involucra el cálculo de costes, que hace referencia al cálculo de tipo de centros de costes, de referencia de costes, al cálculo previo de costes, al de la aprobación de cobertura, al cálculo de beneficios, de costes planificados y de gastos generales. La contabilidad financiera hace referencia a la contabilidad de inmovilizados, cuentas de deudores y de acreedores. Y los dos últimos puntos son autoexplicativos. Luego tenemos a las ventas. La sección de ventas representa la interfaz entre la empresa y el cliente o el mercado de ventas. En ella se tramitan las consultas de los clientes, se preparan las ofertas y se tramita todo el registro, comprobación y seguimiento de los pedidos. Las ventas involucran la tramitación de las consultas de los clientes. ¿Qué significa esto? Varias acciones, entre las que se encuentran la redacción de ofertas o borradores de ofertas, aclaraciones previas de pedido, cálculo de precios para el pedido, comprobación de la solvencia y de descuentos, reclamación de ofertas, comprobación de los gastos generales y determinación de precios. También tenemos la administración y vigilancia de pedidos, que involucra el registro de pedidos, la confirmación de los mismos, la comprobación de los plazos para ellos y la cancelación de los pedidos. En cuanto a las compras, tenemos primeramente la selección de los proveedores,
¿Qué es lo que involucra esto? La consulta a proveedores, la administración de los datos maestros de proveedores, la negociación de las condiciones de precio y suministro, la información sobre los proveedores y acuerdos del marco. Luego tenemos el sistema de pedido y seguimiento, que involucra el cálculo de las cantidades a pedir, la redacción de pedidos, el seguimiento de los pedidos abiertos, la obtención, confirmación y recordatorios de estos pedidos, las reclamaciones y también la contabilización de la entrada de mercancías, así como la comprobación de facturas. La tramitación de devoluciones hace referencia a la anulación, al albarán de la devolución y a la actualización de la información sobre proveedores. Ahora tenemos a la planificación y control de la producción. Se designa como PPC a la utilización de sistemas asistidos por ordenador para organizar la planificación, control y seguimiento de las distintas fases de producción, desde la tramitación de la oferta hasta la expedición, en los aspectos de cantidad, plazo y capacidad. La planificación y control de la producción está compuesta por la planificación del programa de producción, que involucra el establecimiento de pronósticos para productos, piezas y productos, y la planificación aproximada del programa de producción, productos de encargo y productos de estándar. También forman parte de este punto la confirmación del plazo de suministro y el control de las actividades previas de diseño o procesos de trabajo. También tenemos la planificación de las cantidades. Este punto abarca el análisis ABC, el cálculo de aprovisionamiento, determinación de necesidades controlada por el consumo, también la selección de proveedores, control de existencias de almacén y reserva de materiales. Luego tenemos la programación de los materiales. Este punto involucra el desglose de la lista de piezas y de composiciones, también la determinación de las necesidades brutas y netas. El punto de programación de la fabricación involucra la determinación del tiempo de ciclo, el cálculo de la capacidad necesaria y el ajuste de la misma, la determinación de las necesidades del exterior y la determinación de la capacidad disponible, de forma aproximada. En cuanto al lanzamiento de las órdenes de trabajo, se refiere a la redacción del pedido, el pedido exterior a través de compras y la autorización de la orden de trabajo en el taller. El punto de planificación y control de producción abarca una subdivisión. La planificación del programa de producción opera esencialmente a nivel del producto en cuanto a cantidades y plazos. La planificación de cantidades sirve para determinar las piezas a fabricar y el material que ha de almacenarse. Y en la determinación de los tiempos de ciclo se calculan los plazos de mecanizado. El diseño asistido por computador, o CAD por sus siglas en inglés, es un concepto global que resume todas las actividades en las que se utiliza la informática de forma directa o indirecta, dentro del marco de las actividades de desarrollo y del diseño. En un sentido más estricto, esto se refiere a la generación gráfica interactiva y a la manipulación de una representación digital de un objeto. Está conformado por el establecimiento de dibujos, el cálculo, las especificaciones del producto, que involucra también la investigación de la especificación, las simulaciones, la preparación y mantenimiento de las listas, el despiece del diseño, el cálculo previo de costes y el servicio de las modificaciones. Como otro punto tenemos el CAP, que son las siglas de planificación asistida por ordenador. El CAP es la designación de la informatización aplicada a la preparación de los planes y procesos de trabajo. Se trata de una planificación basada en los trabajos de diseños convencionales o establecidos mediante CAD, para obtener datos relativos a las instrucciones de fabricación y piezas de montaje. El CAP está formado por varios puntos, en los cuales conviene hacer una especificación del punto de la planificación de trabajo, que involucra la determinación de la secuencia de trabajo, la elección de procedimientos y máquinas, la asignación de herramientas, dispositivos, elementos de medida, establecimiento de los procesos y determinación de los requisitos y tiempo, y el establecimiento de los programas NC, RC y PLC, así como la planificación de costes. En cuanto a la planificación de los medios de producción, montaje y verificación, hallamos la conversión de las piezas de diseño en una lista de piezas de montaje, el establecimiento de la secuencia de montaje, la asignación de puestos de montaje y medios auxiliares, y la determinación de requisitos y tiempo. Otro de los parámetros es el CAQ, o la garantía de calidad asistida por ordenador, por sus siglas en inglés. Se denomina CAQ a la planificación y realización de la garantía de calidad asistida por ordenador. Esto comprende por una parte la preparación de procesos de verificación, programas de ensayo y valores de control, y por otra la realización de sistemas de medición y ensayos asistidos por ordenador. Para todo esto, el CAQ puede servirse de los medios técnicos auxiliares informáticos CAD, CAP y CAM. En los puntos que conforman al CAQ es conveniente explicar la planificación de la calidad. Dentro de la planificación de calidad se abarcan las siguientes acciones: la selección de las características de calidad, la identificación de estas características, la ponderación de las mismas y la determinación de los valores exigidos y admisibles. En cuanto a la documentación y la estadística, se hallan el seguimiento de las causas de los defectos, el análisis de vida útil, el archivo y el sistema de información. Tenemos al CAM, que son las siglas en inglés de fabricación asistida por ordenador. Se denomina CAM al control y supervisión técnica, asistidos por ordenador, de los medios de producción empleados en la fabricación de los objetos. Esto se refiere al control directo de las instalaciones técnicas de proceso, medios de producción,
equipos de manipulación y sistemas de transporte y almacén. Como podemos ver, la fabricación asistida por ordenador trabaja a diversos niveles, desde la producción hasta el proceso en sí. Cada uno de estos niveles tiene una explicación propia, que será indicada en la segunda parte de este video tutorial. Gracias.